Y hemos arrancado porque del proyecto de presupuesto para este año que presentó el gobierno anterior, hemos logrado aumentar el de educación en 3 billones de pesos adicionales. ¿Para qué? Pues para mejorar la calidad en la educación media. Una idea central en la educación media es que se pueda impartir incluso educación superior en el colegio, como hacen los europeos y como eran nuestros primeros colegios en la colonia y en la república. ¿Para qué? Para que crezcan sedes universitarias a lo largo y ancho del país, para que la juventud no sea excluida de la educación superior. La mitad de nuestros jóvenes, y si hacemos las cuentas en el Chocó, mucho más que la mitad de los jóvenes, no pueden ingresar a la educación superior. Hace 200 años, cuando aquí había esclavitud, los esclavistas le prohibían a las mujeres negras leer y escribir. A sus esclavas les prohibían saber leer y escribir. Bueno, una forma de liberación, de emancipación, de indemnización colectiva, si se quiere, es que ahora una descendiente de ese entuerto sea la ministra de Educación que va a permitir que todos y todas las colombianas sepan leer y escribir. Una ministra negra, descendiente, como todas las negritudes de Colombia, de uno de los peores y más dantescos episodios de la civilización humana, la esclavitud. Convertir a una persona en objeto para que genere riqueza para otro, hasta su muerte y la muerte de sus hijos y la muerte de sus nietos, y así casi hasta la eternidad, pensaban los esclavistas. Aquí con armas defendieron la esclavitud, como en Estados Unidos. Y aquí la población que sufría la esclavitud empezó a hablar de libertad, por eso existe Chocó, por eso existe el litoral pacífico, por eso hay palenques libertarios en el Caribe colombiano, por eso se fue forjando este territorio junto al Pacífico de Colombia, junto al Atrato. Pero fíjense en ustedes, lo repetí en campañas electorales, cómo la única porción del litoral del Océano Pacífico en todo el mapamundi que es pobre es el litoral pacífico colombiano. Sigan ustedes y recorran todo el litoral, tanto a este lado como al lado de los chinos, del Asia, de Australia, y no encuentran una porción de territorio más pobre que esta. ¿Por qué? ¿Por qué si el Pacífico es tan rico? ¿Por qué se ha visto florecer, como veíamos en las películas, el oeste de los Estados Unidos, California, su 8ª economía mundial? ¿Por qué si al sur, en nuestra propia América Latina, están grandes ciudades como Lima, como Valparaíso, como el Chile pescador? Chile no es más sino un litoral pacífico absolutamente emprendedor. ¿Por qué si vemos por el Asia no vemos sino ciudades como Singapur o como el Hong Kong, o un emporio que crece y asusta incluso a la gran potencia mundial como la China o el Japón o los australianos anglosajones? ¿Por qué todo ese litoral es rico y la única porción pobre es la colombiana?
porque aquí vinieron los esclavos a liberarse y porque los esclavistas castigaron entonces con su mentalidad blanca y conquistadora, castigaron el territorio del negro y de la negra y lo excluyeron en la República, autoexcluyéndose porque ese poder arcaico, anacrónico, premoderno que ha dominado a Colombia hasta hace unos meses, se estaba apartando del océano y de la riqueza, encerrándose en sus grandes ciudades andinas, no mirando el mar, no viendo las posibilidades que eso genera, no construyendo como la inmensa cantidad de las naciones del mundo la riqueza junto al mar, sino la riqueza en lo más alto de los Andes, como si fuese posible, como si fuese sostenible. Eso no es sostenible. Alguna vez criticaba en alguna reunión por aquí dormí. Yo también fui prisionero, compañera, yo estuve preso. Yo sé qué es eso, en mi juventud. Pero alguna vez aquí en una reunión criticaba cuando me decían, ¿qué es la prioridad de Quibdó? Y me decían, la carretera Medellín. Pero yo decía, ¿y acaso el atrato no nos lleva al mar? Y del mar al mundo. La gran lucha entre lo que ha sido la concepción tradicional en Colombia y las posibilidades que realmente tendríamos si miráramos al mundo y no detrás de las montañas. Yo creo que hay una mayor posibilidad, la educación y el conocimiento. Yo creo que una manera de romper realmente las cadenas es pensando con calidad, pensando informadamente, pensando con el conocimiento detrás. ¿Por qué aquí no podríamos llegar en determinadas ramas del conocimiento humano a su frontera? A que más allá es lo inédito y lo oscuro y que pudiéramos avanzar. ¿Quién dijo que el cerebro humano es diferente dependiendo de la tonalidad de su piel? Eso lo pensaba Hitler. Hay una serie de Hitler minúsculos que se los meten en el cerebro como prejuicios. De ahí el nacimiento de los racismos, de la xenofobia. Creer que hay una raza superior y creer que esa raza superior tiene la piel blanca. Eso fue lo que condujo a la esclavitud y eso fue lo que condujo a la enorme guerra mundial y a decenas de millones de personas asesinadas en el viejo continente. Pues yo como sé que no es cierto, que el cerebro de un negro es lo mismo que el cerebro de un blanco, como lo decía en campaña, que el cerebro de una mujer es igual al cerebro de un hombre, que el cerebro de alguien con piel amarilla es igual que el cerebro de una persona con una tonalidad cobriza, que el cerebro de un colombiano es igual que el cerebro de un norteamericano, no hay diferencias. Por esa igualdad de los cerebros, que es quizás la democracia plena, la democracia de los cerebros. La palabra igualdad ahí se vuelve concreta, pero se vuelve concreta si son los cerebros, es la unidad del pueblo, y se vuelve concreta si los cerebros se cultivan, se cuidan. Cultivar el cerebro es como cultivar la tierra. Esa palabra cultivo, que viene del latín, asemeja cultivo en la agricultura a cultura. El cultivo del cerebro como la tierra es la cultura. Bueno, y esa cultura se puede acrecentar a partir de la educación. Así que la
presencia de la ministra Aurora tiene que ver aquí con la lucha por una nueva emancipación. Una emancipación del pasado que quedó incompleta. Ahora hay que hacerla completa. Y esa plenitud de la emancipación tiene que ver con la liberación y el cultivo del cerebro. El Chocó y en general todo el litoral pacífico de Colombia, el litoral, tienen que resplandecer por sus universidades, por la calidad de sus colegios. No es una universidad pobre para pobres y unos colegios pobres para pobres. Eso no puede ser, así no se lucha contra la exclusión. Tiene que ser lo mejor posible. Y ese es un gran reto, ministra, que tiene usted todos los días, sabiendo que cada segundo que pasa es un segundo menos que nos queda. Por tanto, hay que, en cierta forma, desesperar, en cierta forma, ansiar, en cierta forma, acelerar todos los procesos, quitando los obstáculos que siempre habrá para que se pueda volver realidad lo que estamos proponiendo y lo que estamos diciendo, que el litoral pacífico sea una joya de la educación en Colombia y que mire al mundo, no al ombligo solamente, al mundo, porque es una forma también de liberarse. Al final, el mar nos conduce al mundo. Esa responsabilidad empieza aquí, ahora que usted se ha posesionado como ministra ante su propia comunidad en la ciudad de Quibdó, donde quisimos hacer este acto.